Listo. Vale. Bueno, muchas gracias. Entonces, como les decía, todo esto vinculándonos a lo que de por sí estipula la psicología desde los reconocimientos de lo que es aquello de lo que... Recording in progress. Bueno, entonces voy a compartirles la presentación de hoy. Porfa, ¿me confirman si ya están viendo la pantalla? Sí, maestra. Ok, bueno, entonces voy a pedirles que por favor, para hacer este ejercicio como inicial, van a escanear este código que les sale en la pantalla para que puedan ingresar a Aumenti. Ah, bueno, de pronto si alguien está desde el chat, ya les voy a enviar el link. Si están desde el mismo celular es la cosa. Porque yo, por ejemplo, el licenciado José Alfredo, que está del celu, entonces ya les voy a copiar aquí en el chat el link para que puedan ingresar. Cuando ustedes ingresen a ese link, les va a salir una pregunta y es ¿qué es un efecto terapéutico? La idea es que ustedes puedan colocar 3 palabras con las que de alguna manera ustedes logran asociar ese efecto terapéutico. Cuando ustedes piensan en un efecto terapéutico, ¿qué adjetivos le dan a ese efecto? Entonces, por favor, ingresen al QR o ingresen al chat y ahí les puse el link para que puedan agregarse. Me avisan cuando ya más o menos. Bueno, voy a compartirles entonces. ¿Sí han podido ingresar? Sí, ya vi que sí. Bueno. ¿Sí pudieron ingresar? Ok, entonces fíjense cómo ustedes en estos momentos le dan asociaciones semánticas a ese efecto terapéutico. Por aquí vemos casi que en la misma cantidad de intensidad, mm, psicología, tranquilidad, fisiológico, conducta, consecuencia, bueno, hay la verdad variedad de conceptos, ¿cierto? Creo que no hay como un enfoque muy unificado hacia lo que entendemos como un efecto terapéutico. Entonces acá quiero como escucharlos. Ustedes cuando sienten o piensan en un efecto terapéutico, ¿lo asocian netamente con qué? Con, con tranquilidad, con un proceso acompañado de un especialista. Ok, O sea, yo cuando digo terapéutico, pues voy a ir a terapia, a varias sesiones, a que me orienten a resolver ok. una situación. Entonces, tú lo asocias automáticamente con un enfoque de terapia, la psicoterapia y lo que ella puede brindarte. Listo, Monse, gracias. Licenciada María Andrea. Gracias. Yo lo veo como las respuestas a un tratamiento, ¿no? Ujú. Si ya es como la consecuencia, lo que va después. Ok, ok. Vale, muchas gracias. Estoy de acuerdo con ustedes y creo que siempre hemos tenido esa concepción, ¿cierto? Que los efectos terapéuticos vienen de procesos, tal como nos lo decía la licenciada María, que nos brindan la posibilidad de mejorar, ¿sí? Porque hay que reconocer eso. Cada vez que vamos,
Por ejemplo, cuando un niño tiene dificultades en su lenguaje, ¿cierto? Porque no logra, tiene dificultades en su dicción, ¿cierto? Lo enviamos a terapia del lenguaje y es la terapeuta del lenguaje la que mediante un proceso le da habilidades para que él pueda mejorar su dicción, mejorar su problema. Cuando nosotros tenemos algún problema de salud mental, vamos al psicoterapeuta, ¿cierto? Que es un psicólogo clínico encargado de adelantar los procesos propios de, pues, las psicopatologías. Pero una cosa, o si por ejemplo tenemos una lesión, pues vamos al fisioterapeuta y recibimos terapia física y en ese proceso pues podemos obtener de alguna manera una recuperación a esa lesión. Entonces, fíjense cómo hay una característica general en todos esos ámbitos de terapia y es que acudimos a terapia cuando hay algún tipo de dolencia, falencia, dificultad, problema, lesión, ¿cierto? Entonces, cuando algo tal vez no transita de la mejor forma, buscamos las estrategias normalmente médicas que nos permiten obtener resultados más ajustados a lo que nuestra salud requeriría y sobre todo a lo que nuestro bienestar implica. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de salud mental, esta es una discusión amplia, pero cuando hablamos de salud mental, normalmente lo que queremos pues es precisamente lograr ese balance emocional que nos da un poco de bienestar. Y ese es un concepto absolutamente válido y es la forma en la que de alguna manera siempre hemos logrado entender ese efecto terapéutico. Pero para dejar un poco más claro como esa noción, podemos decir que un efecto terapéutico es un resultado deseado o beneficioso que se busca obtener mediante un tratamiento médico, terapia, medicamento o cualquier intervención destinada a mejorar la salud de una persona o aliviar sus síntomas. Estos efectos terapéuticos varían según el contexto, el tipo de tratamiento, pero en general implican la mejoría de la condición médica del paciente, la reducción de los síntomas de una enfermedad o el logro de un estado de bienestar. Y esta última parte, esta consecuencia natural de los efectos terapéuticos de mejorar u optimizar esos estados de bienestar son los que de alguna manera tomaron de referencia hace ya una buena cantidad de años, más o menos a finales de los años 80, 1980 y tanto, dos tratadistas con formación tanto de psicólogos como de abogados en los Estados Unidos y crearon un concepto que se denomina la justicia terapéutica. Cuando el concepto nació bajo el criterio de jurisprudencia terapéutica. ¿Y por qué nace bajo el criterio de jurisprudencia terapéutica? Porque inicialmente estaba orientada a entender cuáles eran los efectos que pudiesen llegar a generar las sanciones o las penas de los tribunales de drogas en Estados Unidos. Es decir, desde la sentencia que se emitía en los tribunales de drogas, porque en Estados Unidos, recordemos, hay tribunales especializados para los delitos de tráfico y porte y consumo de estupefacientes. Entonces, en estos tribunales se logró comprender que la justicia no debía únicamente tener un rol de sancionador, ¿cierto? Bajo ese esquema unificado del sistema retributivo, ¿cierto? En donde hay un castigo por una conducta que está agrediendo digamos, los fines del Estado y violentando los bienes jurídicamente tutelados. Entonces, no únicamente estaba esa concepción de que había que castigar por esa conducta, sino que también se entendía que la justicia debía tener un rol un poco más arraigado al bienestar de las personas que estaban vinculadas con este tipo de procesos porque se entendían que eran personas que tenían enfermedades de salud mental base que le hacían generar esa conducta. Entonces, intentaron de alguna manera desde estos tribunales de drogas vincular a equipos interdisciplinares para que en ese proceso de cumplimiento de la sanción no únicamente pues se cumpliera con un tiempo de condena como lo determina naturalmente la línea del derecho retributivo en el derecho penal, sino también para que en ese tiempo ellos lograran tener una terapia
frente a su adicción que les permitiese recuperarse emocionalmente, ¿sí? Y además adquirir las habilidades sociales que les permitirá luego pues incluirse en la reinserción, que ha sido de manera natural un fin esencial de la pena, ¿sí? Entonces, se crea como jurisprudencia terapéutica porque es evidentemente el fallo de los magistrados de estos tribunales los que empiezan a incluir esa concepción de buscar un trabajo interdisciplinar para traer como ese concepto de bienestar. Luego, ese concepto como que fue evolucionando un poco, ¿no? Y de alguna manera ha ido incluyéndose en otros aspectos y ya no únicamente viéndonos en ese plano en donde trabajamos con otras disciplinas que son las netamente encargadas de brindar los efectos terapéuticos, porque aquí vamos a dejar una cosa clara, y es que los abogados no nos vamos a convertir en terapeutas, ni los terapeutas se van a convertir en abogados, ¿cierto? Y eso es una cosa que no hay que confundir. De hecho, la justicia terapéutica tiene en uno de sus pilares el derecho, perdón, la garantía al derecho del debido proceso, ¿sí? Y eso no surtiría o no se pudiese garantizar si no es una persona experta en las leyes que pueda orientar ese proceso. Pero sí de alguna manera como que, insisto, arranca abriéndole la puerta a ese trabajo interdisciplinar desde los tribunales de drogas, pero luego empiezan a darse cuenta que, caray, si pasa que la justicia puede empezar a generar efectos terapéuticos. Eso que nombrábamos hace un ratico, ¿no? Entonces Monse nos dijo, es como la tranquilidad, creo que era lo que ella nos decía, ¿no? Tranquilidad. Cuando uno va a terapia, encuentra tranquilidad. Cuando uno va a terapia, encuentra un poco de equilibrio. Cuando uno va a terapia, si por ejemplo yo voy por una lesión física y voy a fisioterapia, de hecho esta semana, por ejemplo, estuve en terapia física de la espalda, me colocaron ventosas, yo digo que tengo salamis en la espalda porque cada vez que me colocan las ventosas me quedan los moraditos esos forma de salami, entonces tengo salamis en las espaldas porque pues mi estrés suele acumularse mucho en la espalda. Y pues bueno, además de conversarlo y salir y caminar, pues también de vez en cuando me toca buscar ayuda profesional para la espalda para sentirme un poco más aliviada, ¿sí? El día que me colocaron las ventosas y me hicieron pues como toda la terapia física de espalda, pues quien ha ido a terapia física de espalda sabe que eso no es precisamente un masaje relajante, o sea, eso no es para nada agradable, no es el spa, no, es un poco más fuerte, uno sale ahí como si lo hubiesen pegado, si uno salió allá como pateado por el terapeuta, pero al otro día uno se siente mucho más aliviado y los días siguientes, pues obviamente la tensión muscular va cambiando. Entonces uno sí nota ese efecto positivo en uno. Y fíjense en que es una dolencia física, pero eso repercute en cómo yo me siento, cómo me percibo y cómo me relaciono con el entorno. Y esas han sido las consecuencias y los conceptos que de alguna manera han permitido que este concepto vaya mutando y vaya creando tantas modificaciones, o bueno, primero reflexiones y luego modificaciones en los sistemas de justicia, en las percepciones de las dinámicas del acceso, en las formas en las que se emite una sentencia y otro tipo de consecuencias. Aquí en Colombia ocurrió este año una cosa preciosa, que incluso fue noticia internacional, yo no sé si ustedes de pronto lo leyeron, y es que una sentencia de tutela llega a revisión de la Corte Constitucional porque resulta que hay una niña que fue abusada sexualmente por su papá y su mamá muere, ¿sí? Y obviamente pues el papá está en medio de un proceso de investigación por el acceso carnal agravado en contra de su hija, pero pasa que cuando la señora muere, quien empieza a recibir el dinero de la pensión de la niña, pues es el papá, porque quien legalmente está constituido, ¿cierto? Y legitimado para recibir la pensión a favor de la niña. La abuela pues inicia un proceso en contra de la entidad para poder ajustar como esa situación y que sea ella quien reciba el dinero de la niña, de la pensión de la mamá, para pues poder subsistir o sufragar los gastos de ellas.
inicialmente se la niega, diciendo que pues no hay una sentencia condenatoria, que él sigue siendo el tutor y todo lo demás, y bueno, hay en ese proceso de segunda instancia, pues es donde llega el fallo a la corte y lo revisan y emiten pues obviamente una sentencia en donde además de derogar los efectos de primera instancia, pues hacen una cosa preciosa y es que le hacen una carta a la niña. La Corte Constitucional de Colombia le hizo una carta a la niña. No le habló como los juristas cuadriculados que leemos en una sentencia, ¿cierto? Que toman la norma y la equiparan a los hechos y dan una solución en pro de la justicia o a luces de la justicia únicamente, porque evidentemente hicieron eso, sino que también se tomaron la molestia de literalmente hacerle una carta a la niña, ¿cierto? Y la carta decía como, no sé, vamos a suponer que se llama Lucía. Querida Lucía, queremos contarte que hemos recibido tu caso. Em, Queremos decirte que eres una niña muy valiente y queremos decirte también que somos muy conscientes de los errores que se han cometido. Queremos que sepas que nosotros estamos a tu favor. Les estoy diciendo como lo que más o menos me acuerdo, era algo así. Estamos a tu favor, queremos que todos tus derechos estén garantizados, ya revisamos toda la situación y a partir de este mes tu abuela va a ser quien reciba los gastos. Ella va a estar encargada de todos tus gastos y todo lo demás. Sobre el tema con tu papá, es importante que tú sepas que no estás obligado a ver, o sea, y empiezan y le cuentan un poco y le explican en una carta a una niña la Corte Constitucional qué es lo que decide hacer para resolver su caso. Eso es justicia terapéutica. Es como el sistema, a pesar de ser un sistema orientado a mover normas, o más bien a administrar normas para generar acciones, pues también es un agente social que puede vincularse y que en ese proceso de interacción, pues asume un rol activo con el entorno que le da una responsabilidad que debería verse más allá. Isis, perdóname, pero no te había dado la palabra, pero sí te vi la manita. Cuéntanos. Maestra, es que creo que le estaba picando aquí, pero no. Pero aquí también se da eso que usted dice, aquí se llaman sentencias en formato de lectura fácil y de repente hay algunas que se han hecho como muy virales y salen en Twitter y así, como que todo el hilo de la sentencia. Y es lo mismo, o sea, le explican a los menores de edad, en estos casos, o las personas con discapacidad, en palabras sencillas, lo que se resolvió en primera instancia, lo que se resuelve en segunda, y bueno, es que se han hecho virales así como los de la Corte Constitucional, porque aquí es pues un juicio de amparo, entonces es como el símil, y ellos se encargan como de relatar qué dijo el juez de primera instancia, qué dijo el tribunal de alzada, y finalmente ellos cómo lo están resolviendo, pero es igual, y hay unas bien bonitas. Sí, es que, exacto, es que son bonitas, ¿sí? Ajá. Entonces yo de verdad me ponía en modo la niña que lee esa carta y yo digo, pues qué bonito que ella en medio de una situación tan traumática, tan dolorosa, se sienta tan protegida, ¿sí? Porque de alguna manera eso fue lo que hizo la corte, darle una sensación de protección, porque ellos le decían, queremos que sepas que estamos aquí para cuidarte y queremos que sepas que hay una persona encargada, que era como su defensor de familia, que es tal, y lo encontrarás en tal número, y él va a estar encargado de ti y de vigilar que no te falte nunca nada, ¿sí? O sea, vuelvo y digo, tal vez una persona grande que lo leyera no lograba comprender todo lo que eso representa, ¿sí? En este caso y en todos los casos que tú nos nombras, lo que eso implica para la persona que está leyendo esa carta, para esa persona que recibe ese proceso y cómo ello tiene una consecuencia directa, pero eso es así, a la yugular, ¿no? A su bienestar, a la forma en la que logra percibirse con su entorno, a cómo se siente protegida, a cómo se siente escuchada, a cómo siente que su situación sí es importante. Entonces, como yo les decía antes, esos efectos terapéuticos aparecen por la intervención de alguien que me ayuda con un malestar, ¿sí?
Y todas las personas que llegan a acceder a la justicia, transitan por el proceso y terminan también obteniendo una sentencia, pues son situaciones en donde las personas están en esa situación de bienestar. Entonces, a la pregunta de si se pueden conseguir efectos terapéuticos desde el acceso a la justicia, la respuesta es sí. Hoy en día no únicamente entendemos que hay un rol, ¿cierto?, de efecto terapéutico desde el trabajo interdisciplinar que puede generarse en las acciones posteriores a la sentencia, ¿cierto? Es decir, en la ejecución de la pena, sino que hemos logrado también entender que es posible que el acceso a la justicia dé esos efectos, ¿cierto? Y que además es claro que hay una contribución en otro tipo de elementos como lo es la resolución de conflictos, la restauración de la equidad, la justicia en sociedad. Y pues bueno, aquí vamos a revisar como algunos mm, de esos planos o de esos campos en donde la justicia de alguna manera logra generar efectos terapéuticos. Entonces, el primero que tenemos es la resolución de conflictos, que es precisamente lo que ustedes están estudiando. Y es, bueno, voy leyendo, el acceso a la justicia proporciona a las personas la posibilidad de resolver de manera legal y justa, lo que puede reducir el estrés y la tensión asociada con disputas legales. La resolución efectiva de conflictos puede tener un efecto terapéutico al eliminar una fuente de preocupación y la ansiedad en la vida de una persona. O sea, naturalmente, llámese desde los métodos alternos de resolución de conflictos o desde los planos o los procesos ordinarios, el poder resolver eso que es materia de controversia, naturalmente se convierte en quitarnos un peso de encima. El tema es cómo transito yo ese proceso, ¿sí? Cómo me acompañan durante ese proceso y cómo yo me siento o no me siento acompañada durante ese proceso para poder conseguir, pues eso que aparece ahí, que es precisamente la reducción del estrés y la tensión que se asocian naturalmente con las dificultades. La restauración de derechos, cuando el sistema de justicia permite a las personas hacer valer sus derechos y recibir reparación por daños o injusticias sufridas, puede proporcionar un sentido de justicia y restauración, lo que puede ser terapéutico para las víctimas o delitos o injusticias, ¿no? Entonces, en esos procesos de los incidentes que hay después de que se obtiene el fallo, o en general en cada una de las áreas del derecho, la forma en la que están contempladas las figuras de restablecimiento de derechos, de restauración de derechos, de pago, de indemnización o cualquier tipo de forma en la que de una u otra manera se busque la estrategia para darle a las personas que se sintieron vulneradas, pues esa reparación. Prevención de futuros problemas. El acceso a la justicia también puede ayudar a prevenir problemas futuros al abordar de manera adecuada las situaciones y conflictos existentes. Esto puede reducir la carga emocional y el riesgo de futuras tensiones. Si ustedes me lo preguntan a mí, creo yo que esta es una de las características que más debería llevarnos al uso tal vez un tanto más común de los métodos alternos de resolución de conflictos. Porque sí sucede que los métodos alternos de resolución de conflictos nos amplía la posibilidad para comprender los espectros de los problemas y no centrarnos únicamente en el hecho jurídicamente relevante que pues está generando la tensión en ese momento o el asunto perdón, el elemento fáctico desde otras áreas del derecho en donde hay pues una vulneración desde una situación particular, sino que por ejemplo cuando aplicamos los métodos alternos logramos explorar la situación de manera un poco más profunda y con ello comprender de mejor manera el problema para poder evitarlo. Y no, licenciado José. Maestra, una pregunta. En las sesiones de mediación de que van enfocadas en cuanto a eso, reparación del daño, daño moral, pago de daños, o responsabilidad, ya sea civil, objetiva, subjetiva, pero que vayan enfocados más en el tema que estamos hablando. Para cuantificar el daño, ¿cuál sería la manera más idónea, viable, en una sesión de mediación para que las participantes pudieran determinar la cuantificación del daño moral o de la afectación a sus derechos, que crean que hayan sido la afectación a sus derechos o principios pro persona,
hablando de derechos humanos. Esa cuantificación, ¿de qué manera como mediadores, qué herramientas podríamos tomar para cuantificarlo o para llevar a cabo una idea de la gravedad del daño causado moralmente a la persona afectada para restablecer los daños ocasionados o el daño moral? Miren, como les estaba diciendo hacía un rato, la justicia terapéutica no es contraria al debido proceso, ¿sí? La justicia terapéutica debe ceñirse a las normas o a la estructura legal que determina el quehacer frente a toda la reglamentación o a toda la delimitación del proceso. Entonces, tanto en la justicia ordinaria como en los métodos alternos, y asumo que así sucede en México, porque al menos es así es aquí en Colombia, hay una delimitación de los topes monetarios, ¿cierto? Que nos dividen los procesos en máxima, mínima y mediana cuantía para poder determinar cuáles vendrían siendo los umbrales sobre los cuales pueden generarse algún tipo de pagos. Uno, dos, pues se puede exigir sobre aquello que puede demostrarse, ¿cierto? Entonces las indemnizaciones son generadas a partir de aquello que bajo la luz de lo probado pues es demostrable en ese ámbito. Ahora, ¿cuál es la gran ventaja de la mediación? Que yo puedo establecer otro tipo de prácticas restaurativas, ¿no? Entonces, desde la justicia ordinaria tal vez hay un único medio para generar indemnizaciones, que es el pago monetario, y puede que, por ejemplo, yo esté contra una parte que no tenga la capacidad monetaria para responder por esa obligación, pero sí tal vez pudiese llegar a tener un pago en especie u otro tipo de contribución o retribución que generara un efecto de reparación o de restauración para esa persona que se ha visto como víctima, que incluso puede ser más eficiente que la monetaria. Pero a la pregunta específica de cómo tasarla, aquí sigue siendo estrechamente ligado a lo que el debido proceso me requiere, ¿cierto? Los topes que de acuerdo a las cuantías en las que ubiquemos el proceso pueden llegar a generarse y aquello que sea demostrable con pruebas para poder entrar a requerirlo en medio de un proceso o de un debate probatorio que de alguna manera también se surge desde los ámbitos de la mediación, ¿sí? No con las mismas digamos, características, pero sí hay un espacio para que las partes puedan mostrar sus pretensiones, demostrar sus pretensiones y escuchar, pues, cuáles vendrían siendo las propuestas eh, de ese tipo de situaciones. Aquí nos dicen, sería como lo equivalente de la individualización de las sanciones y la reparación del daño. Sí, de hecho, una de las características tanto del debido proceso como de la justicia terapéutica es el tema de la individualización, ¿no? Siempre todos los procesos deben llevarse a la luz del principio de la individualización. Bueno, y finalmente, y creo que esto es una característica que a mí me parece preciosa, y es el tema del sentido del empoderamiento. Cuando las personas pueden acceder al sistema de justicia y obtener resultados justos, pueden sentirse empoderadas y tener un mayor control sobre sus vidas. Este empoderamiento puede tener efectos terapéuticos al aumentar la confianza y el bienestar. Yo no sé cómo les va a ustedes allá en México, pero nosotros tenemos un problema grandísimo en Colombia y es que la gente no confía en el sistema de justicia, ¿sí? Y no confía porque normalmente no hay esta posibilidad y es que la persona se sienta respaldada por un Estado garante de derechos cuando acude al sistema para que de alguna manera se dé una respuesta a su vulneración o a la vulneración de la que ha sido víctima. Y siento yo que cuando logremos entender cómo más allá de brindarle la posibilidad a esa otra persona de sentirse mucho mejor con ella misma y con su entorno, estamos también brindándole la posibilidad al entorno de creer más en la justicia, de respetar la institucionalidad, pues ello va a traer como consecuencia natural el empoderamiento de una ciudadanía, pero también una visión mucho más creyente y mucho más respetuosa de la institucionalidad. Y es que yo creo que para los estados es un riesgo grandísimo el hecho de que las personas dejen de creer en la institucionalidad, porque pues eso es lo que abre la puerta
a que la gente, por ejemplo, tome o genere justicia a mano propia, porque simplemente sienten que el hecho de acudir al Estado o al sistema de justicia pues no es lo suficientemente garante. ¿Me hago entender hasta acá? Ok. Sí, maestra. ¿Qué es entonces la justicia terapéutica? El concepto de la justicia terapéutica. Entonces, al hoy podemos decir que la justicia terapéutica es el estudio del rol de la ley como un agente terapéutico. Y yo sé que esto tal vez sí es la primera vez que lo escuchamos más de una vez, pero no, o sea, esto es absurdo, ¿cómo así que la ley puede tener un efecto terapéutico? Pero lo cierto es que esto lo dejaron, lo plantearon un par de soñadores hace ya una buena cantidad de tiempo y al día de hoy le seguimos creyendo porque se han generado una buena cantidad de investigaciones y una buena cantidad de prácticas que nos han demostrado que sí es posible, que sí se puede realmente empezar a generar o a entender que la justicia también tiene ese rol, también puede generar bienestar, también puede contribuir a que una persona se sienta un tanto más aliviada de algo que le causa malestar, de algo que le causa dolor. La justicia terapéutica se centra en el impacto de la ley en el espectro emocional y el bienestar psicológico de las personas. Hasta hoy, o bueno, hasta hace algunos años, aunque bueno, esto sigue siendo un tema nuevo, la ley no había puesto mucha atención en esta área. Y aquí es importante que nuevamente hablemos de cómo es que se han transformado los derechos, ¿no? Y cómo es que yo hace algunos años la vida digna era relacionada con elementos que hoy en día no vinculan, por ejemplo, a la muerte digna, ¿no? Entonces, en algún momento hablar de vida digna era hablar únicamente de cierto cumplimiento de garantías mínimas para poder actuar de acuerdo a sus libertades, ¿sí? Hoy en día, bajo la teoría de muchos juristas y de muchos doctrinantes, ese derecho se ha ampliado tanto que contempla incluso las condiciones bajo las cuales se muere. Y por eso la eutanasia es hoy en día, hoy en día en muchos países también un derecho vinculado con la dignidad, ¿sí? Porque hemos logrado entender que no únicamente merecemos vivir dignamente, sino morir dignamente. O cuando hablamos de los derechos que han adquirido las mujeres, ¿cierto? Quienes hace algún tiempo no podíamos votar, no podíamos estudiar, no podíamos acceder a ciertos sistemas, entonces cada vez que nos vamos como a esos ejemplos nos damos cuenta cómo se han ido transformando los sistemas, cómo se han ido transformando los derechos y cómo se han ido transformando las estructuras legales en torno a las necesidades del entorno. ¿Cuál vendría siendo el gran dolor de cabeza acá? Que pues hablar de un impacto como estos en medio de sistemas tan colapsados, al menos en este lado del mundo, ¿cierto? Porque si nos vamos a revisar justicia terapéutica en modelos internacionales, los que nos llevan toda la ventaja del mundo son los australianos. En Australia, la justicia terapéutica es la base del sistema, ¿sí? Ellos esencialmente han logrado al hoy comprender cómo la justicia terapéutica es posible, es aplicable, se entrenan y generan acciones específicas para implementar esto que nos está diciendo acá. Y es como la ley sí tiene un rol como agente terapéutico. Pero claro, en otros lugares del mundo, como nuestros países, en donde compartimos tal vez muchas dinámicas sociales, en donde al menos aquí en Colombia tenemos un sistema de justicia colapsado, donde no hay personal suficiente, donde tenemos despachos atiborrados de expedientes con, qué sé yo, 1000 procesos activos para un fiscal y 2 asistentes, que es una cosa absurda que nunca nadie va a entender cómo puede orientarse y llevarse, pues esto empieza a generar un poco de ruido porque se siente como una responsabilidad adicional, hay que reconocerlo. Así lo ven los empleados encargados de administrar justicia, al menos desde los planos iniciales del derecho penal.
Pero, pues vuelvo y digo, si esto ha funcionado en otros lugares y si se creó hace tanto tiempo, bueno, tanto tiempo entre comillas, ¿no? Porque es que en el plano del derecho los enfoques son mucho más viejos que la justicia terapéutica que esta se crea en los 1980, ¿no? Eh, la justicia terapéutica centra nuestra atención en ese aspecto subestimado anteriormente, humanizando la ley y preocupándose del lado psicológico, emocional y humano de la ley y del proceso legal. Básicamente, la justicia terapéutica es una perspectiva que considera la ley como una fuerza social que produce comportamientos y consecuencias. Y esta también me parece una premisa muy poderosa. La ley como una fuerza social que produce comportamientos y consecuencias. Y yo la leo como abogada y digo, sí, a mí me parece que tiene razón. A mí me parece que la justicia sí genera comportamientos y consecuencias. A mí sí me parece que hay un rol social que puede generarse desde esa implementación. A veces estas consecuencias caen dentro del área que denominamos terapéutica, en otras oportunidades se producen también consecuencias antiterapéuticas y esa es otra responsabilidad que hay que tener en cuenta. Dime, licenciado José. Sí, maestra, yo dentro de la poca experiencia en la carrera judicial que tengo, de secretario hace unos años en un juzgado donde fungí como secretario de lo civil y familiar en Villa de Álvarez, en un juzgado civil, mixto civil y familiar del primer partido judicial en Villa de Álvarez, me percaté cómo las personas al notificarse sobre una resolución, ya sea en materia civil, familiar, ya sean relaciones entre personas, propiedades, acciones reales, independientemente del tipo de acción y resolución, se mostraba una conducta diferente al notificarse o la persona comenzaba a decir cosas, incluso llegué a escuchar comentarios al notificarse en materia civil, en desocupaciones o algunas prescripciones positivas y demás acciones de carácter real, en el cual estaban, pues sí, bienes inmuebles de gran valor inmersos en esta resolución. Y al afectarse los intereses llegaron a decir palabras como voy a matarlo o notificarse y voy a matar a la persona que me poseyó de mi bien o voy a matar a la persona que me quitó mi rancho. Cosas como esas me percaté bastante, incluso en segunda instancia, también apoyando a mi papá, que es magistrado en una sala. Después las personas regresaban a buscarlo para manifestarle y exponerle que iban a buscar a las personas después de la resolución de segunda instancia para matarlas y cosas así. Se te cerró el micrófono, José. Ah, sí, se presionó. Sí, entonces de esta manera me daba cuenta de la afectación en una resolución en sentido negativo hacia las Claro. personas y cómo esta afectación pudiese producir este tipo de conductas que venimos manifestando, antiterapéuticas o antisociales, tiene idoneidad de las cosas, porque ya sea la psicología y el derecho son dentro de las ciencias sociales, entonces sí tiene razón de ser el poder aplicar con la otra idóneamente, sabiendo, teniendo un buen discernimiento como especialistas. Desde mi punto de vista, salvo su mejor opinión. Sí, José, estoy de acuerdo contigo. Yo sí siento que lo que hace la ley, que todas las acciones que genera en todo momento, desde la forma en la que recibe a una víctima, la forma en la que recibe al denunciante, la forma en la que emite cada uno de sus autos, sus fallos, cualquier tipo de comunicación en donde esté generando acciones desde lo legal, tiene una consecuencia. Hay alguien a quien esa situación le genera un efecto positivo o le genera también un efecto negativo, tal como tú lo dices, porque es el impacto natural que tiene la justicia, ¿sí? Entonces, cuando logramos darnos cuenta que la justicia realmente tiene esa fuerza social que produce comportamientos y consecuencias, podemos entender que, claro, hay cosas que son inevitables, ¿cierto? Si en el debido proceso logró demostrarse, por ejemplo, en ese tipo de circunstancias que tú nos mencionabas de derechos civiles,
o de circunstancias específicas con bienes y se demostró, ¿cierto? En torno o a luces de la debida, del debido proceso, las pretensiones de una parte que no le son favorecedoras a la otra, pues esa es una circunstancia que ya se sale de las manos de las partes y sobre todo del administrador de justicia, y no queda una cosa distinta pues a comunicar. Ya pues la consecuencia va orientada hacia cómo lo determine o lo asuma la persona. Lo que pasa es que sí hay que ver cómo la manera en la que yo comunico las cosas puede también cambiar la forma en la que se recibe. Lo que yo les mencionaba hace un rato del tema de la sentencia de la Corte Constitucional que incluía la carta a la niña y que ustedes me decían que esa es una cosa muy natural o un poco más común en México. Aquí eso fue una noticia increíble porque eso sí no es tan natural aquí en Colombia, ¿sí? O sea, es una práctica que se ha ido implementando hasta casi que este año y solo en casos bien particulares. Entonces, cuando logramos observar cómo la forma en la que comunicamos las sentencias, independientemente de la forma o de la consecuencia que puedan llegar a generar, pues entonces empezamos a hacernos más conscientes de esto. Y eso es precisamente lo que nos dice este último cuadrito, ¿no? La justicia terapéutica quiere que estemos conscientes de esto y que veamos que si la ley puede realizarse o aplicarse de una manera más terapéutica, pues intentemos hacerlo, ¿sí? Porque hay cosas que sí podemos hacer desde el efecto natural o desde la dinámica natural, que no va a reemplazar nunca los efectos de un psicoterapeuta, ¿cierto? Pero que sí va a mejorar la posibilidad o va a abrir más bien la posibilidad de que los efectos que generemos o las consecuencias que generemos sean más positivas que negativas. ¿Cómo? Pues respetando de alguna manera la justicia y el debido proceso, pero entendiendo que hay otro tipo de valores que pueden incluirse en esas prácticas legales que naturalmente pues generamos. Entonces, como les decía, la justicia terapéutica es un enfoque relativamente nuevo, aquí todavía lo concibe como moderno, que ha surgido en respuesta a las limitaciones percibidas del sistema de justicia penal tradicional, sobre todo el sistema de justicia penal, porque esto aparece desde ese ámbito específico, pero yo creería que al día de hoy, donde hoy concebimos la justicia terapéutica como ese rol de agente terapéutico, pues realmente esto aplica en todos los ámbitos y en todas las áreas del derecho. Abordando las necesidades de las personas involucradas en el sistema, particularmente aquellas con problemas de salud mental y de adicción. Su desarrollo se ha producido gradualmente a lo largo de las últimas décadas y ha sido influenciada por una serie de actores, movimientos en el campo de la salud mental, y aquí pues hay algunos eventos o momentos precisos que pues son importantes tomar en cuenta para entender cómo es que ha surgido ese paradigma de la justicia terapéutica. Entonces, lo primero es el movimiento de la salud mental, ¿sí? Y de esto es que vamos a hablar la próxima clase con la que ya cerramos, y es que vamos a hablar específicamente de salud mental, como para nuevamente centrarnos en el ámbito de la clase, que es pues desde el ámbito de lo clínico. Solo que como les he dicho desde el principio, pues para mí mi mayor interés, sabiendo que pues todos ustedes tienen una formación en derecho, es que podamos revisar cuáles son esas líneas paradigmáticas que se han unido a las fuentes de la psicología y la psicología clínica, pero que no son eficientemente aplicables desde el campo del derecho. Pero en la próxima clase sí nos vamos a centrar en el tema de la salud mental. Y el tema de la salud mental, a pesar de que siempre ha estado ahí, ese es un reconocimiento social y que se ha vinculado a la realidad o a la narrativa desde hace mucho tiempo, pero que a finales del siglo XX se aumentó, ¿sí? Entonces hay un aumento de la forma en la que se empieza a poner sobre la mesa la salud mental y se pone la salud mental en los sistemas penales. Y esto es el movimiento de la salud mental, o a eso se le denomina el movimiento de la salud mental, que es el que surge, insisto, a finales del siglo XX. Se reconoció que muchas personas en prisión tenían trastornos mentales no tratados, y esto sigue pasando. No sé allá, pero acá sigue pasando. Y esto llevó a un mayor enfoque en la atención de la salud mental en el sistema de justicia.
¿sí? Es decir, este movimiento de salud mental surge dentro de las dinámicas penitenciarias, ¿sí? Entonces, sí, ya hablamos de salud mental, pero hablemos de la salud mental en las cárceles. Hablemos de la salud mental en aquellas personas que están cumpliendo una pena y no tienen tratamiento. Entonces, ahí es donde empieza a, a creerse en cómo ese efecto terapéutico, ¿sí? Puede darse desde esos espacios. Luego tenemos como otro hito que es el desarrollo de los tribunales de drogas, y es que en la década de los 1980 y 1990 se establecieron en varios países, incluidos Estados Unidos, tribunales especializados en drogas como respuesta a la epidemia de abuso de sustancias. Esta es una situación que tristemente no cambia. Eh, Sabemos que el tema del consumo de sustancias psicoactivas sigue siendo tristemente una de las problemáticas de salud pública que más afecta a todas las personas alrededor del mundo. Y sabemos que es un tema que tiene además múltiples consecuencias, no únicamente por los problemas de consumo que genera, sino por todo lo que hay alrededor de lo que es el narcotráfico, como una dinámica económica ilícita que se ha manejado de una manera tan cruel, tan fría, que pues nos ha puesto a sufrir, sobre todo a países como el de ustedes o como el mío, en donde esto pues ha generado unas consecuencias gravísimas que al día de hoy pues seguimos lidiando. Entonces, en esa conciencia de consumo masivo, pues Estados Unidos empieza a crear en los 1980 y los 1990 estos tribunales especializados en donde buscaban de alguna manera centrarse en la rehabilitación y el tratamiento de los delincuentes con problemas de drogas en lugar de dar una sanción nada más. Esto porque gracias al movimiento de la salud mental, pues empezaron a darse cuenta que nosotros como abogados teníamos el deber de dar una respuesta que fuese un poco más allá de netamente una sanción. Otro hito es el enfoque en la reducción de la reincidencia. A medida que se acumularon evidencias de que el castigo tradicional no siempre era efectivo para reducir la reincidencia, un cambio hacia enfoques más orientados a la rehabilitación y la reintegración de las personas en la sociedad. Esto también es probablemente una realidad que se grita a voces. Nos la anunció Foucault desde los años 60 y se ha continuado, se ha reiterado con evidencia científica y seguimos haciéndonos en muchos países de oídos sordos ante pues esa necesidad. Sin embargo, en otras naciones y otros autores o muchos autores, incluidos nosotros mismos, ¿cierto? Como parte de esas naciones que se ven afectadas por esas dinámicas de ineficiencia en las prácticas penitenciarias naturales u ordinarias, pues hemos buscado la manera de generar enfoques distintos, ¿sí? Entonces, esa es otra de las situaciones que motivó a la creación de los espacios de discusión que dieron origen a la justicia terapéutica. La investigación en ciencias del comportamiento, tal como nos lo decía hace un rato el licenciado José, pues no podemos desvincularlos al entendernos como ambas ciencias sociales. El derecho básicamente regula el comportamiento y la psicología lo estudia, ¿sí? Entonces, al lograr entender cómo las afectaciones emocionales tienen una relación directa con nuestro comportamiento o la conducta que se asume con el entorno, con el otro y conmigo, pues de alguna manera se ha ido entendiendo una cosa que a los ojos de muchos tal vez sería muy obvia, pero es cómo, pues antes de buscar generar normas o estrategias que únicamente castiguen ciertas conductas, yo debería entender cómo modelar la conducta para poder hacer el sistema mucho más eficiente y evitarme pues la comisión de conductas punibles. Y finalmente el movimiento de la justicia restaurativa, que es hoy en día entendido como otro de los métodos alternos de resolución de conflictos, pues así como la justicia restaurativa, o digamos que la justicia terapéutica más bien comparte algunas similitudes con la justicia restaurativa, en que se enfoca en la reparación de los daños, la reconciliación entre las víctimas y delincuentes. Ambos movimientos abogan por una respuesta más comprensiva y orientada a la recuperación del sistema de justicia.
Sin embargo, pues la justicia restaurativa es un plano netamente estipulado para el derecho penal, para solo cierto tipo de delitos que pueden resolverse bajo ese modelo de justicia restaurativa o sistemas especializados como lo es el sistema de justicia para menores, ¿no? Al menos aquí en Colombia, pues el sistema de responsabilidad penal adolescente está creado bajo un enfoque de justicia restaurativa y en nuestro Código Penal, pues que regula toda la, digamos, el área, perdón, la justicia ordinaria, pues hay todo un libro de justicia restaurativa que determina cuáles procesos y bajo qué condiciones pueden resolverse bajo el enfoque de la justicia restaurativa. La justicia terapéutica, por su parte, pues tiene una percepción mucho más general de lo que es la ley como un posible agente que genera efectos o roles terapéuticos. Entonces, se amplifica, pero sí comparte esa posibilidad de ver al otro desde un rol mucho más comprensivo, en donde esencialmente lo que le preocupa es la posibilidad de reconciliar y restaurar, ¿no? Eso sí es como una similitud entre estas dos o estos dos modelos de justicia. Así las cosas, podemos decir entonces que la justicia terapéutica es un enfoque o concepto que se utiliza en el sistema de la justicia penal y legal con el objetivo de abordar las necesidades terapéuticas de las personas involucradas en el sistema, en lugar de simplemente aplicar sanciones punitivas. Este enfoque reconoce que muchas personas que cometen delitos tienen problemas subyacentes relacionados con la salud mental, el abuso de sustancias, la adicción, el trauma u otras circunstancias personales que pueden haber contribuido a su comportamiento delictivo. Esto sobre todo desde la forma en la que se crea, ¿sí? Es decir, estos puntos que les comenté hacen referencia a las contribuciones que en esa época, ¿cierto? Es decir, a finales del siglo XX, vamos a ubicarnos en más o menos los años 1980, 1990, surgieron para lograr darnos este concepto de justicia terapéutica, en donde logró entenderse que el rol que generaba en esos momentos esa figura sancionadora desde el ámbito penal, pues iba un poco más allá de netamente castigar por la conducta punible. ¿Listo? Hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, los principales principios de la justicia terapéutica incluyen, y aquí vamos a reconocer que la justicia terapéutica se sigue construyendo, ¿sí? No se han fijado como unos principios únicos y la verdad creo que tampoco se van a fijar porque pues evidentemente pudiesen llegar a variar de acuerdo a las necesidades de cada sistema, de cada estado, de cada dinámica cultural, ¿no? que la recibe. Porque, pues, esto evidentemente influye. El efecto terapéutico depende del entendido de vulnerabilidad del individuo, ¿no? Entonces, al requerirse esa individualización, pues no podemos generar unos principios como inmutables, sino más bien como unas reglas, perdón, como unas orientaciones que nos van como dando luz por el camino, pero no hay como algo que no pueda modificarse. Entonces, esos principios son el tratamiento en lugar del castigo, ¿sí? Sobre todo desde su génesis, entendiendo que ella nace en la intencionalidad de buscar tratar a esas personas con problemas de adicción y no únicamente castigarlos por culpa de las conductas que en medio de su alteración psicológica se generaron, ¿no? La justicia terapéutica busca abordar las causas subyacentes del comportamiento delictivo mediante la provisión del tratamiento de apoyo terapéutico, en lugar de centrarse exclusivamente en la imposición de castigos tradicionales. La individualización, tal como lo mencionábamos hace un rato, reconoce que cada persona es única y que sus necesidades terapéuticas también varían,
Por lo tanto, se enfoca en diseñar programas y respuestas legales que se adaptan a las circunstancias individuales de las personas involucradas en el sistema de justicia. Entonces, así tal como pasa en la individualización de la pena, aquí pues también se entendía que pues esa individualización contenía pues el enfoque terapéutico que se requería. La rehabilitación promueve ella y la recuperación como objetivos principales con la esperanza de que las personas puedan reintegrarse con éxito a la sociedad una vez que se aborden sus problemas subyacentes. Colaboración interdisciplinaria implica la colaboración con una variedad de profesionales, así como trabajadores sociales, psicólogos, terapeutas y otros en el proceso de la toma de decisiones legales para asegurar las necesidades terapéuticas que pues se puedan abordar adecuadamente. Busca también la reducción de la reincidencia, se centra en la prevención de futuros delitos al abordar las causas subyacentes de la conducta delictiva y proporcionar apoyo continuo para la reintegración en la comunidad. Estos son entonces algunos de los principios que hay que tener en cuenta desde la aplicación de la justicia terapéutica en la individualización de la pena, ¿sí? Netamente hablando desde el campo del derecho penal, a la hora de entender pues cómo hay ese rol, ¿cierto? Que va más allá de la aplicación de justicia sancionatoria en esa dinámica de partes. Se centra en abordar las necesidades de las personas involucradas, particularmente aquellos con problemas de salud mental. Bueno, aquí hay otros elementos, y bueno, es que aquí lo decía, eh, involucradas en el sistema de salud mental, particularmente aquellos con problemas de salud mental y adicción, con un enfoque en la rehabilitación y la recuperación. Sin embargo, y esa es una nota importante, esto no significa que la justicia terapéutica ignore el debido proceso. De hecho, la justicia terapéutica se esfuerza por equilibrar los objetivos terapéuticos con los principios del debido proceso. Entonces, tal como yo les decía, ni la justicia terapéutica pretende desconocer el debido proceso, ni la aplicación de la justicia terapéutica puede tampoco pretender omitir la necesidad de buscar ayuda terapéutica cuando ella se requiera, ¿cierto? Sino más bien como tal, como nos lo decía, como reintegrar y generar una percepción nueva, una reflexión nueva que nos dé unos planteamientos también diferentes para pues poder generar efectos distintos a la hora de atender y acceder a la justicia. Entonces, en la medida de ello es importante tener en cuenta elementos como la protección de los derechos legales. La justicia terapéutica reconoce que las personas involucradas en el sistema están incluidas aquellas que necesitan tratamiento terapéutico y tienen derechos legales que deben ser protegidas. Esto incluye derechos como el derecho a un juicio justo, a una asistencia técnica o letrada, el derecho a permanecer en silencio y otros derechos fundamentales que son esenciales en el debido proceso y que tienen que garantizarse incluso bajo enfoques de la justicia terapéutica o cualquier otro enfoque propio de los incluso modelos de resolución de conflictos. La adhesión a las leyes y las regulaciones. La justicia terapéutica se desarrolla dentro del marco legal existente y se adhiere a las leyes y regulaciones aplicables. Yo no puedo, en pro de brindar efectos terapéuticos, saltarme la norma. No puedo, en pro de cuidar o de proteger el bienestar emocional de alguien, brincarme la norma. O sea, yo debo tratar de reconocer cómo mi rol y mi quehacer puede tener un rol o un efecto terapéutico o antiterapéutico, pero mi principal reconocimiento y adhesión es al debido proceso y a la garantía desde el cumplimiento de lo que la norma determina. Los programas de justicia terapéutica deben estar diseñados y operar de manera que cumplan con los requisitos legales y constitucionales que para efectos del caso, sea cual sea, pues se hayan determinado y que permitan una orientación que sea justa y garante, ¿sí? Entonces no podemos brincarnos, omitir o minimizar la necesidad de garantizar el debido proceso en esa generación de una atención basada bajo los principios de la justicia terapéutica.
Decisiones basadas en la evidencia, lo que hablábamos hace un rato, aunque la justicia terapéutica busca la rehabilitación y el tratamiento, las decisiones sobre la disposición de los casos individuales deben basarse en la evidencia y en los hechos. Esto significa que las evaluaciones de riesgo, la selección de intervención, decisiones sobre la libertad condicional, por ejemplo, deben estar respaldadas por información y datos sólidos. Aquí nuevamente hablando de esos contextos de sentencia. Supervisión judicial. En muchos sistemas de justicia terapéutica hay una supervisión judicial continua para garantizar que los derechos legales de las personas involucradas se respeten y que los objetivos terapéuticos, se cumplan de manera justa y efectiva. Entonces, este modelo de supervisión judicial fue algo que se creó en esos tribunales de drogas que les estaba comentando hace un rato y que buscaban pues generar esas acciones posteriores de vigilancia para determinar si realmente existía o permanecía esa garantía real de los derechos que se les había pues buscado garantizar a las personas involucradas. La justicia terapéutica entonces no compromete el debido proceso, sino que busca integrar la terapia y la justicia de manera equitativa y efectiva. El objetivo es abordar las necesidades terapéuticas de las personas involucradas en el sistema de justicia penal, mientras se protegen sus derechos. Miren que aquí dice que busca integrar la terapia y la justicia porque nos está hablando de los escenarios de sentencia, ¿sí? De sentencia de los tribunales de drogas, ¿sí? En donde se crearon equipos interdisciplinares, en donde entre esos equipos interdisciplinares teníamos a terapeutas desde el ámbito clínico y desde el ámbito del trabajo social que buscaban generar esos efectos propios de lo que en la sentencia se había buscado orientar. Cuando hablamos de la justicia terapéutica desde un plano un poco más general en el entendido de ese rol como agente terapéutico, hablamos más bien de los fines terapéuticos o de la posibilidad de generar fines terapéuticos, no de una integración terapéutica, porque aquí es cuando empezamos a pensar que lo que yo estoy haciendo es terapia y no, tampoco, no, hasta allá no llegamos. Ni nos saltamos el debido proceso, ni pues invadimos, tal como les he dicho, ámbitos que pues están excediendo a lo que mi función requiere. Entonces, por acá continúo la lectura. El objetivo es abordar las necesidades terapéuticas de las personas involucradas en el sistema de justicia, mientras, y aquí no es un, digamos que omito el penal porque no aplica únicamente para el sistema penal, mientras se protegen sus derechos legales y se cumplen sus principios del debido proceso. No son reemplazables, no se opacan, no se invaden, sino que se reconocen y se complementan. Y entonces aquí viene la gran pregunta. ¿Pueden los profesionales del derecho, en su ejercicio o función de atender a los usuarios que acceden a la justicia, generar desde su quehacer efectos terapéuticos? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué dicen? Pues ¿Sí yo o creo no? que sí, es lo que hemos estado viendo, así como pasó la carta específicamente de la corte, el efecto terapéutico que le dio a la niña Exacto. en la protección, el sentirse segura, respaldada en esa situación tan vulnerable que ella estaba viviendo. Exacto. Entonces, tal como nos dice Monse, la respuesta a la pregunta es sí. Los profesionales del derecho sí podemos generar efectos terapéuticos en nuestros ejercicios de atención, sobre todo cuando se trata de asuntos legales que involucran aspectos emocionales y psicológicos. Lo hemos mencionado, hay delitos o situaciones particulares del derecho de familia, incluso desde el plano de lo civil, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, conflictos entre familia por contratos, negocios que no se cumplieron, hay además de la intranquilidad de la lesión económica que ello me generó, pues la afectación emocional que por la particular situación, pues eso puede llegar a generar, o situaciones mucho más concretas, como por ejemplo los delitos sexuales, en donde la emocionalidad de las personas que han sido víctimas, pues evidentemente están ampliamente lesionadas.
Entonces, bajo esos planes o bajo esas situaciones, pues sí podemos llegar a generar un efecto terapéutico o también antiterapéutico a partir del proceso de atención que se haga. Acá viene otro punto importante y es el reconocimiento de que, aunque los abogados no son terapeutas ni psicólogos, su forma de trabajar y comunicarse con los clientes o con los usuarios sí puede tener un impacto significativo en el bienestar emocional de estos últimos. Y aquí, pues vamos a hablar de algunas formas en las que puede generarse ese efecto terapéutico. Licenciado, cuéntame, que te vi alzando la manita. Sí, maestra. Una manera de, viendo la importancia del efecto terapéutico en cuanto al beneficio social y jurídicamente atendiendo las necesidades sociales, porque para eso estamos los especialistas en mediación, para satisfacer las necesidades sociales, coadyuvando en la manera en la que es posible, con las herramientas y los principios más, a llevarlos a dirimir sus conflictos de la manera más viable, que es el diálogo y la comunicación. ¿Alguna manera de formarnos como profesionales terapéuticas, alguna recomendación, algún diplomado, algún tipo de ciencia que estudie estos principios o que vaya relacionado del derecho con los principios terapéuticos, o apenas esos lineamientos o esas ciencias comienzan en el estudio del derecho conjuntamente, o desde aquel país que usted nos imparte esta docencia, esta cátedra, ya habrá maneras de atender esa necesidad social que nos pudiese sugerir a nosotros como especialistas? De verdad me interesa. Bueno, José, realmente lo que te estaba diciendo, o bueno, les estaba diciendo hacía un rato, ¿no? La justicia terapéutica está como en ese camino de construirse. Incluso sobre este tema es que he estado como escribiendo en los últimos años. A mí me gusta mucho el tema y sí siento que hay mucho por hacer, pero todavía hay mucho también pendiente por. Incluso en México se hace un congreso, el Congreso Iberoamericano de Justicia Terapéutica, se hace en México, se hizo también un año en Nicaragua. Ya hay como congresos frente a la formación de este ámbito. No sé si existan tal vez ya como líneas de educación específica o formales frente a lo que es la justicia terapéutica. Si hay algunos diplomados, tal vez ahora mismo se me escapa como los lugares en donde puedes, pero pues si tú buscas en Google igual diplomados justicia terapéutica, hay varios que son en línea y que pues sí te pueden ofrecer como la posibilidad de mm, especializarte, ¿cierto? O enfocarte un poco más en esos lineamientos y en las herramientas propias de la justicia terapéutica. Isis, dime. Ay, lo que voy a escribir, maestra, pero es algo relacionado. Bueno, es que yo hace tiempo tomé un curso que es de la Suprema Corte Sí, y se llama Los derechos de la infancia y el acceso a la justicia. ok, Dura un par de meses y la verdad es que está muy interesante, pero es como algo internacional porque en ese curso entran como parámetros de la UNICEF, entra sí, la OMS, entra la Suprema Corte y entran algunas otras asociaciones que ya no es tanto como algo muy reconocido, pero está buenísimo y no sé si les interesa el tema, pero es en la infancia. ok, Como desde el área de la psicología y es desde que nace el bebé hasta los 18 años. Y la verdad, creo que por eso dura mucho, pero vale la pena. ok, Así listo. está. Bueno, Isis, ahí nos estaba diciendo el licenciado José que por favor le compartiéramos la información. Yo les envío, cuando les envíe las presentaciones, que creo que de hecho no se las he enviado, les envío el link al menos del Congreso, que es el que tengo como más a la mano, para que pues puedan ahí como echarle una ojeadita y ahí en el Congreso pues pueden ver como los perfiles de los ponentes y de ahí mismo como que van viendo qué es lo que cada uno está haciendo en sus naciones y en torno a ello qué es lo que hay y pues Isis también nos compartes información de tu diplomado, ¿vale? Muchas gracias, Isis, por compartirnos el dato y a José por la inquietud. Creo que sí vale mucho la pena y es muy loable que empecemos a interesarnos y a concientizarnos sobre cómo estos efectos terapéuticos sí pueden generarse y es importante que nos adiestremos para poder hacerlo, ¿no? Porque tal vez hay muchas ganas,
en algunas personas, pero pues obviamente eso requiere como de una, de la concreción de esas ganas en el aprendizaje. Pero esencialmente los principios o las posibilidades para aplicar los efectos de la justicia terapéutica pues no son muy lejanos a lo que hemos estado conversando en estas clases, y es como, incluso tú lo mencionabas en tu respuesta, y es cómo manejar la atención, ¿sí? O sea, todo está en en la forma en la que yo recibo al usuario, en la forma en la que yo establezco una comunicación con él, en la manera en la que yo le permito a él sentirse escuchado activamente, en la manera en la que yo logro darle una retroalimentación realista, pero también empática sobre su proceso. Esas cosas que a las luces de muchos ojos son tan sencillas y tan poco relevantes hoy en día, bajo teorías, bajo trabajos de investigación que han observado los efectos, que han logrado calificar las percepciones, que han conversado, que han aplicado encuestas, grupos focales, y otro tipo de herramientas para poder validar y medir cuáles son esas dinámicas, de reconocimiento, cómo se sienten, cómo explican lo que están viendo, pues hemos visto cómo esas cosas sencillas, como el hecho de darle a la otra persona esa sensación de escucha, pues genera los efectos propios de la justicia terapéutica, que son precisamente pues ese bienestar y esa emocionalidad positiva frente a lo que ocurre, independientemente de lo que me estén diciendo. Puede que a mí incluso me estén diciendo, señora, aquí pues el proceso se le va a demorar un año, pero vamos a intentar a tratar de hacer lo mejor posible, pero si yo eso lo digo de la mejor manera, le muestro nuestro interés, le muestro el compromiso al usuario, pues él se va a ir tranquilo. Así yo le estoy diciendo que no lo voy a volver en una muy buena cantidad de tiempo porque estamos colapsados con tanto. Esa forma en la que yo le comunico las cosas puede generar un efecto terapéutico. Y bueno, entonces aquí hay una lista como de chequeo básico, por así decirlo. El primero, obviamente, la escucha activa. Los abogados pueden practicar la escucha activa, lo que implica prestar atención completa a los usuarios, en este caso, o clientes, validar sus preocupaciones y mostrar empatía. Esto puede ayudar a las personas a sentirse comprendidos y apoyados emocionalmente. María hace un tiempo nos hablaba de la importancia, la clase pasada creo, de la importancia también como de mantener un equilibrio, ¿no? Y creo que vale la pena hacer ese paréntesis acá. Y es que si bien es cierto la justicia terapéutica, y por eso es que la próxima clase vamos a hablar de salud mental, la justicia terapéutica requiere como ese vínculo empático con el otro, pues también hay que aprender a mantener como ciertos límites y sobre todo generar acciones de autocuidado en donde pues yo mantenga esa responsabilidad, sobre la garantía también de mi estabilidad para poder brindarla, ¿no? Si yo no estoy bien, no puedo dar armonía, no puedo dar equilibrio si no me siento, no hago, no me preocupo por mantener también mi armonía y mi equilibrio. Comunicación efectiva, la comunicación abierta y clara por parte de abogados puede reducir la ansiedad y el estrés de los usuarios al brindar la información precisa sobre sus casos y los procedimientos legales involucrados. Miren, yo sí siento que los abogados cometemos la gran mayoría errores a la hora de darle atención a las otras personas, y es que a veces se nos olvida que quienes tenemos el conocimiento somos nosotros, que quienes conocemos el proceso somos nosotros, que quienes conocemos los términos, las necesidades, los requerimientos, las condiciones, pues somos nosotros. Y eso a veces nos hace ser un poco limitados con la información que estamos dando. Una comunicación efectiva es aquella en la que yo no únicamente estoy escuchando los hechos que se me están comentando, sino que logro dar una respuesta eficiente frente a todas las situaciones que puedan llegar a generarse frente pues al proceso que se avecina. Y en ese sentido es dar un parte de tranquilidad desde la realidad, ¿no? Entonces aquí es una invitación a eso, a siempre recordar que quienes conocemos la minucia del proceso pues somos nosotros, y la otra persona pues espera que seamos nosotros quienes le comunicamos pues esa particularidad de cada situación. El empoderamiento, los abogados pueden empoderar a sus usuarios y a sus clientes
Al ayudarlos a comprender sus derechos y opciones legales, este empoderamiento puede tener un efecto positivo en la confianza y la sensación del control de los usuarios sobre su situación legal, ¿no? Entonces, la mayoría de las veces cuando alguien tiene un problema, el sentirse desamparado, el sentirse vulnerable ante un sistema y sobre todo ante una vulneración, pues le afecta mucho, lo desestabiliza mucho. Esa emoción de vulnerabilidad tiene una connotación fuerte en nosotros, ¿no? O sea, fijémonos fijémonos que cuando una persona, por ejemplo, recibe una noticia de una enfermedad, un diagnóstico, así sea una bacteria que uno tiene en el estómago, ¿sí? O sea, a uno ese tipo de cosas lo desestabiliza. Lo mismo pasa cuando una persona tiene un problema legal que no sabe cómo resolver, que no sabe cómo generar acción y respuesta frente a eso. Y si yo a la persona logro darle opciones, logro mostrarle luces sobre el qué hacer, y además lo convenzo de que estamos haciendo y de que él puede y cómo lo va a resolver él, ¿sí? Como ciudadano, desde su posibilidad de acceder a la justicia, pues eso cambia y tiene un efecto importantísimo en la psique de la persona. Reducción de la incertidumbre. Como les decía, la incertidumbre sobre el resultado de un caso legal puede generar mucho estrés y mucha ansiedad. Entonces, los abogados pueden proporcionar una evaluación realista de la situación legal de la persona y discutir los posibles resultados que puedan ayudar también a reducir esa incertidumbre, ¿no? Entonces, nosotros a veces también contribuimos un poco a que esos resultados de estrés y ansiedad se generen porque somos nosotros mismos los que estamos fomentando esa situación en donde no damos respuestas concretas, ¿sí? Tiene que esperar. Esa es la respuesta de en muchas oficinas. Es que tiene que esperar. Es que el proceso está en despacho, ya pasamos la carpeta al despacho, tiene que esperar. La está revisando el fiscal. Y él tiene que esperar, es una respuesta repetitiva. Yo sé que tiene que esperar porque entiendo que cuando la carpeta pasa al despacho es porque la está revisando fulanito con tal función y que después de esto va X, Y, Z. Eso me lo sé yo. La otra persona no lo conoce. Y el hecho de no conocer algo nos genera incertidumbre. Eso es como cuando uno a alguien le dice, te compré algo, pero no te voy a decir qué es. Yo no sé ustedes, pero yo odio eso. A mí eso no me gusta. Entonces, el no conocer, el no lograr entender qué hay detrás de, qué hay más allá de, genera incertidumbre. Nosotros no la tenemos, porque nosotros de alguna manera conocemos la dinámica procesal, conocemos las instancias procesales, conocemos los tiempos procesales. Las otras personas no. Y al ellos no conocerlos, eso genera incertidumbre y eso genera problema emocional para quien lo carga, o sea, para la persona que lo desconoce. Entonces nosotros podemos minimizarlos y simplemente hacemos digamos, una concertación realista y sobre todo honesta de cuáles vendrían siendo los resultados, los tiempos, esperas y demás frente a lo que se está tratando. Referencias a profesionales de la salud mental. Esto está muy relacionado con otro punto que es el enfoque de bienestar integral, pero pues es básicamente entender que cuando los abogados identifican problemas de salud mental o emocional en sus clientes o pacientes o perdón, o usuarios, pueden referirlos a profesionales de salud mental para recibir el apoyo adecuado. Miren, últimamente se habla mucho de salud mental y quien más habla de salud mental probablemente son como ciertas instituciones y ciertos profesionales. Pero cuando todos como sociedad, independientemente de nuestra disciplina, de nuestra formación, de nuestra capacidad, de lo que sea, hablemos y reconozcamos que es importante ir al psicólogo, que es importante recibir terapia, pues el proceso se va a ir haciendo como mucho más común. Entonces, esta es otra cosa que también podemos hacer para generar efectos terapéuticos. Poder referir, ¿sí? Oye, a mí me parece que es importante aquí, ¿sí? Resolución de conflictos. Los abogados que se especializan en mediación y resolución de conflictos pueden ayudar a las partes en disputa a llegar a acuerdos mutuamente beneficiosos, lo que puede reducir el estrés emocional asociado con los litigios prolongados. Miren, si hay algo que tiene una posibilidad amplísima de generar efectos terapéuticos o los efectos propios de la justicia terapéutica, son los métodos alternos de resolución de conflictos. Porque los métodos alternos de resolución de conflictos son mucho más personales
involucran directamente a la parte, involucran la individualidad de la situación y dan posibilidad a entender no únicamente el hecho, sino la biografía de los hechos. ¿Qué es lo que pasa con fulanito y con sutanita antes de? ¿Cuál es la historia que desencadena la circunstancia particular que nos junta hoy acá, pero que trae un problema subyacente que yo puedo entrar a revisar y puedo entrar a nivelar, ¿sí? Y esas son habilidades propias en la resolución de conflictos, en donde yo, más allá de resolver el hecho en particular, logro comprender la situación para darle una respuesta mucho más eficiente sobre el tiempo, que le brinda además a las personas una percepción, una emoción de bienestar que sea muy terapéutica, acorde a lo que pues ellos buscaban obtener en el proceso. Y finalmente el enfoque de bienestar integral, que busca pues reconocer la importancia de la salud emocional y mental de los usuarios y los clientes. Los abogados pueden adoptar un enfoque holístico para el manejo de los casos, teniendo en cuenta tanto los aspectos legales como emocionales de la situación. Entonces, lo que yo les decía, desde cosas tan sencillas como establecer pautas concretas sobre el respeto, las dinámicas de comunicación, pero también hacer como esa invitación, generar ese ambiente de emocionalidad reservada, de conductas que sean como muy abiertas al diálogo, a la escucha, al respeto, establecer prácticas o didácticas específicas. Vamos a notar acá, como en la medida en la que vayamos avanzando, esas cosas que de pronto nos están generando un poco de ruido porque no nos están gustando, pero también vamos a notar por este lado qué es lo que estamos dispuestos a dar para poder generar un diálogo mucho más eficiente frente a las posibilidades, qué sé yo, prácticas que nos ayuden como a dinamizar esos aspectos de lo que se hace naturalmente en los ambientes de litigio, que pues son un poco más difíciles de implementar desde el enfoque de la justicia terapéutica, pero que desde el plano de la mediación y la conciliación, pues sí nos permiten eso, ¿no? Tener un manejo, un enfoque un poco más integral, en donde pues realmente le demos paso o tomemos como importante a esos aspectos emocionales de la situación. Importante destacar que si bien los abogados pueden generar efectos terapéuticos en su práctica, no reemplazan a los profesionales de la salud mental como cuando se trata de problemas psicológicos graves, ¿no? Aquí nadie es reemplazable, ni los psicólogos, ni los abogados, ni los nadie, ¿no? O sea, en todas, es decir, en la sociedad nos necesitamos a todos y cada uno tiene su función. Lo que pasa es que sí hay que reconocer que desde el plano del ejercicio del derecho hay una emocionalidad abierta y hay una vulnerabilidad manifiesta, ¿no? Y eso hace que tengamos nosotros como abogados más posibilidades para contribuir. Entonces, yo no únicamente estoy contribuyendo a la obtención de la justicia en una dinámica de desigualdad, sino también puedo llegar a contribuir a que una persona se sienta mucho mejor, que se sienta más tranquila, que se sienta respaldada, que logre empoderarse frente a un sistema que la respalde. Y con ello entonces yo también voy a tener una percepción más positiva de lo que es el sistema de justicia. Y con eso voy a lograr que entonces el plano de lo justo en esa dinámica social se perciba de mejor manera. Entonces las ganancias siempre son muchas. No perdemos nada y si pudiésemos ganar mucho, ¿no? En casos de problemas de salud mental significativos, siempre es aconsejable buscar eh, la ayuda de un terapeuta o psicólogo especializado, y esto es bien importante tenerlo en cuenta, remitirlo en los casos en los que lo veamos. Cada vez que hablamos de remisión, la gente como que a veces se enreda un montón, pues la gran mayoría de las oficinas pueden hacer remisiones normales, un oficio dirigido a la entidad prestadora del servicio de salud para que se active la ruta de atención por medicina, por salud mental, para que fulanito Pérez pues reciba atención atendiendo tales y tales hechos, si los quiero narrar. Eh, y esa es una cosa muy sencilla, o si estamos trabajando desde lo privado, pues simplemente hacer esa recomendación, entendiendo pues esa necesidad manifiesta que ha sido observada como en los diálogos o en las situaciones particulares que muestran ese problema de salud mental que debe revisarse con mucha más minucia. Sin embargo, aquí bueno, volvemos al tema de que no buscamos reemplazar a los terapeutas. Sin embargo, la forma en que los profesionales del derecho interactúan y brindan apoyo
a sus usuarios, sí puede influir positivamente en su bienestar emocional y en la percepción general de la justicia. Y estos chicos, lo que yo quiero que ustedes se lleven como muy en su cabeza, ¿no? Que realmente hay una función, hay una posibilidad, hay una puerta que se abre hacia lo que podemos hacer desde nuestro quehacer como abogados, independientemente de la función, el rol, la oficina en la que se estén desempeñando, siempre tengan en cuenta que la justicia genera comportamientos y consecuencias. Entonces, apuntémosle a que nuestro quehacer ayude a generar consecuencias bonitas y comportamientos saludables o terapéuticos, ¿sí? En lugar de que sean lo contrario, ¿no? Pero eso no pasa si no tenemos una salud mental adecuada, si nuestro bienestar pues no ha logrado como tener un poco de equilibrio. Y por eso pues la próxima clase, volviendo al tema de lo clínico, pues vamos a hablar sobre la salud mental y algunas prácticas de autocuidado que es importante tomar en cuenta a la hora de generar pues nuestro quehacer como abogados, como mediadores y conciliadores. Por aquí nos dice, siempre trato de enfatizar la importancia cuando se evidencia en el desarrollo de la mediación, buscar ayuda. Licenciado José, pues muchísimas gracias por eso, ese es el deber ser, ¿no? Que siempre tratemos de promover la salud mental, ¿cierto? Y las orientaciones o los acompañamientos terapéuticos especializados cuando veamos que eso se hace necesario, porque vuelvo y les digo, yo sí siento que gracias al cielo este es un tema que hoy en día se hace mucho más consciente, pero que pues también se deja muy en el limbo a la hora de darnos cuenta cuántas son las personas que realmente están yendo a terapia para recibir un acompañamiento eficiente frente a cualquier tipo de problemática que pueda repercutir en su vida diaria. Entonces, ahí es donde empezamos a generar un poco de contradicción. Chicos, sobre lo que les he compartido, ¿tienen alguna pregunta? No, maestra, gracias, todo bien. Ah, maestra, todo bien. Todo Bueno, claro, gracias. hoy terminamos un poquito temprano, los dejo libres un poco antes para que vayan y continúen con sus labores en casa. La otra semana, entonces, si Dios lo permite, como les digo, para cerrar nuestro ciclo de clases, vamos a hablar sobre la salud mental y algunas pautas de autocuidado que son importantes tomar en cuenta para generar pues ese proceso de acompañamiento en el ámbito de la aplicación de los métodos alternos. ¿Listo? Entonces, dinos, Isis. Maestra, ¿nos va a mandar las diapositivas que hemos estado usando? Sí, sí, señorita, sí, señorita. Yo me quedo con ese compromiso para enviárselas a Ashley. Lo que pasa es que por temas de horario, normalmente cuando yo termino la clase con ustedes, aquí ya es bastante tarde y siempre me da como afán escribirle a Ashley a esa hora, pero yo me quedo ahí con el compromiso de enviarle mañana en horas laborales a mi compañera para que les pueda hacer llegar las diapositivas y el link del congreso que también queda enviárselo a todos, bueno, a José, pero a todos por si les interesa un poco y lo quieren revisar. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces un abracito para todos y que puedan tener un muy buen descanso y mañana tengan un bonito jueves. Cuídense mucho y nos vemos Dios mediante la próxima semana. Chaito. Gracias. Gracias. Hasta Igualmente, luego. buenas noches. Vale, chao. Gracias, maestra. A ustedes que estén Adiós. bien.